bienvenidos a un nuevo episodio de Desmigando Momcast con Levadura Madre. Hoy tenemos con nosotros a una nueva invitada, Laura González Ortiz de Zárate, quien nos va a contar cómo le cambió la vida y su historia de superación. Bueno, muchísimas gracias, chicas, qué ilusión estar aquí con vosotras y muchas ganas de pasar este ratito juntas. Antes de nada, queremos agradecer a Levadura Madre y al Grupo Pinilla por cedernos este espacio tan maravilloso. Bueno, y para empezar, y no sé si romper el hielo, yo quería preguntarte, para que nos pongamos en situación, ¿quién era Laura con 32 años? ¿Quién y cómo era Laura con 32 años? Bueno, pues era una chica que había seguido básicamente todo lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Al final, yo creo que cada una de nosotras vamos con nuestra mochilita de creencias en la vida, de lo que se supone que hay que hacer, ¿no? Pues lo hemos mamado en casa desde pequeños, en nuestra familia, en nuestro sistema de origen, después pues por la sociedad en la que vivimos, por lo que vamos, las cosas que van pasando en la vida, ¿no? Y pues nada, yo había estudiado economía, había hecho un máster en asesoría fiscal y estaba trabajando en una consultora, en una Big Four, que para mí pues era como el éxito, haber llegado a una Big Four, poder trabajar en una consultora así. Y bueno, había conocido a Rafa ya, al que es mi marido hoy, estaba ya junto con él, nos habíamos casado, tenía un bebé y estaba embarazada del segundo hijo. Bien, o sea que realmente estabas cumpliendo con el que tú creías que era tu propósito, por lo menos tu camino. Eso es, sí, yo había ido siguiendo el caminito, exactamente, sí. El concepto de éxito que habías trabajado. Sí. Bien, y entonces es cuando llega el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Y sobre todo, muy importante, ¿cómo llega ese diagnóstico? Bueno, digamos que, o sea, en la parte más física, yo empecé con dolores de tripa, empecé a no encontrarme bien, estaba en la consultora pues con mucho estrés, con muchísimo trabajo, al final eran jornadas larguísimas. Todo esto, perdona que te interrumpa, Laura, estando embarazada, es decir, toda esta sintomatología era durante el embarazo del segundo. Realmente la sintomatología empezó cuando yo estaba embarazada del primero. Vale. Vale. ¿Qué sucede? Que, bueno, pues colon irritable. O sea, al final me hablaron de colon irritable. También es verdad que yo me quedé embarazada de mi primer hijo y entonces hay ciertas pruebas que ya, por no decir la mayoría, se paralizan. No, y los síntomas también, Los pues síntomas se camuflan. piensas que es por eso. Exacto. Claro. Al final el embarazo es un momento tan concreto en el que pasan tantas cosas en el cuerpo de una mujer, pues que está todo camuflado. Que como que todo tiene lugar. Claro, efectivamente. Entonces, pero realmente yo ya tenía ciertos dolores de tripa, ciertos síntomas justo antes de quedarme embarazada de mi primer hijo. Realmente, de hecho, ahí fue cuando cogí yo una baja antes de quedarme embarazada del primero. O sea, yo no era madre todavía, estaba trabajando muchas horas, me había casado, estaba contenta con muchos de los logros que tenía y me gustaban muchas cosas de mi día a día, no es que no me gustara nada. Muchísimas cosas eran muy interesantes y me gustaban. Pero es verdad que, pues, por ejemplo, las jornadas laborales eran horribles y además me había metido en un proyecto que requería que saliera todos los días de madrugada, había entrado en una vorágine en la que ya me costaba conciliar el sueño, cuando yo soy súper dormilona, no me había pasado en la vida, era como que llegaba a casa y ya no conseguía soltar ese estrés y ahí me empecé a preocupar. Me empecé a preocupar cuando me empezó a costar dormir por la noche, claro, un viernes, sí, ¿no? O cuando no llegaba al cumpleaños de una amiga, iba mi marido por mí y yo estaba en la oficina, ¿no? A lo mejor un viernes a las 10 de la noche. Y, sí, que eso por desgracia es bastante común, o sea, que se normaliza ir con ese ritmo de vida y llegar a ese extremo en el que dices no puedo más, la gente lo normaliza, pero en realidad tú te asustaste, claro, dices a mí me pasa algo. Totalmente, sí, me asusté, además no era la vida que yo quería, también yo me había casado, decía yo quiero construir un hogar, esto como casa, o sea, las piezas del puzzle no las entendía, ¿no? Era como lo he seguido todo y ahora cómo voy a hacer esto, cómo, si en mi casa no estoy nunca, literalmente, cómo voy a tener un hijo, cómo voy a construir familia, no sé, de repente me entró una crisis, ¿no? Una crisis grande. En paralelo tenía dolores de tripa, ¿no? Todo como que convivía. Pero psicológicamente no podía más. Entonces, directamente un día fui al ambulatorio llorando y me dieron la baja. La baja por psicólogo. Sí, por estrés. Por estrés, ansiedad. Sí, exacto, sí. Entonces, nada, me dieron la baja. A las pocas semanas me quedé embarazada de mi primer hijo, literalmente. Y bueno, pues a partir de ahí fue quedarme embarazada. Yo creo que antes ya me habían hecho algunas pruebas, pero no habían llegado a hacerme las pruebas. Me hablaron de colon irritable, me quedé embarazada.
A partir de ahí o se disolvieron los síntomas o yo O ya estaba tan encontrar- feliz con mi embarazo que Que no te dije, enteraste. ya estoy feliz. Pero bueno, es cierto que había una parte de mí que estaba en crisis, aún habiendo primero en la baja, luego al final decidí salir y negocié un poco la salida de la empresa, ¿no? Antes de tener Antes de dar a luz, Vale. aunque realmente todo el mundo me decía que siguiera así porque me era mejor la baja, yo tampoco me sentía a gusto, decía, pero si no estoy trabajando, no, o sea, era una situación, todo me creaba culpa, o sea, cuando estaba trabajando me creaba culpa no estar con mi marido, cuando conseguí la baja me daba culpa estar cobrando sin estar trabajando, no estaba a gusto, ¿no? Entonces negocié mi salida y ya salí de la empresa, era como que necesitaba desvincularme de las Big Four, de ese ritmo o de ese escenario que yo lo interpretaba como que me estaba haciendo mal, ¿no? Entonces, nada, el tiempo pasó, di a luz a mi primer hijo y bueno, ya avanzó el tiempo, básicamente. Me quedé embarazada enseguida del segundo, a los 4 o 5 meses, se sacan 14, o sea que muy rápido. Y realmente el primer trimestre de embarazo de mi segundo hijo yo estaba pletórica, pero pletórica, se tenía una energía, iba con el bebé, con el carrito, con la tripa, me iba a cualquier sitio en coche, o sea, fenomenal, tenía una energía Qué envidia. brutal. Sí, totalmente. Sí, no sé qué pasó, porque con el otro hijo no fue así para nada, pero fue muy, muy buena energía y a partir del segundo trimestre empezó a ir todo cuesta abajo. Sí, empecé a encontrarme muy mal. Tenía como dolores, luego se me pasaba. De la tripa. De la tripa. Dolores de tripa. Menos energía cada vez. Delgada, o sea, porque al final yo en mi primer embarazo engordé bastante, pero no de tripa, de todo. De todo, Entonces, en el embarazo segundo yo fui adelgazando, la tripa crecía, pero cada vez adelgazaba más. Eso es un síntoma muy claro, ¿no? Sí, eso es un síntoma. Entonces, bueno, el segundo trimestre pues avancé y ya en el último ya me encontraba francamente mal. ¿Y tú ahí sospechabas que te pasaba algo grave o no querías como exteriorizarlo para que no fuera real? Porque es que hay veces que nos ponemos esa careta, ¿no? En plan, no, si no hablo de esto, no está pasando. Ya. O tú tenías dentro de ti esa sensación de, no, me está pasando algo. Pues fíjate, en el segundo trimestre no, la verdad. Yo pensaba, pues eso, el embarazo y tal, pero a medida que avancé en el tercero ya me encontraba tan mal que yo sí pensaba que me pasaba algo. También os digo, se mezclaba con que me traían una meditación guiada y decía, pues era psicológico, o sea, que yo misma no sabía. No sabías por porque, dónde. Sabías claro, no identificarlo. sabía. Yo me iba a urgencias con mi marido, me decían, todo está bien, tu bebé está bien, claro. exacto, tu bebé está bien. Pero no daba la cara, las ¿podías analíticas- comer? O sea, ¿comías bien Pues o no, no? el último trimestre ya no. El último trimestre no tenía apetito. Lo único que me apetecía era arroz blanco y huevo a la plancha. Era lo único, Lo único. Que realmente Bueno, me pedía el no cuerpo. está mal. Lo único que podía comer. No, pero es verdad que me fui reduciendo el apetito muchísimo y ya no tenía ni hambre ni nada. Me costaba dormir, tenía picos de fiebre. Ah, Qué qué raro, eso es muy raro. Sin foco, además. Me o sea, costó. de repente fiebre. Sí. ¿Qué pasa? Que como no daba la cara, pues me traían una meditación guiada, un no sé qué del estrés, yo qué sé, a ratos pensaba que igual era estrés, que estaba nerviosa con el Claro. embarazo, con el Sí, parto. o depresión de embarazo, Sí. ¿no? A lo mejor algo como Pero más ni, psicológico. no sé. ni en las analíticas ni nada, o sea, no... En las analíticas no daba la cara, entonces me volvían a mandar a casa. Lo camuflaba el embarazo. a lo Lo mejor. camuflaba el embarazo. Sí. Y una vez diste a luz, Lo que pasó fue que en la semana 38, una noche de estas de ya no parar de llorar, mi marido dijo, Rafa, no puedo más, o sea, vámonos al hospital otra vez. Ya él con un cabreo y porque claro, una impotencia de verme llorar y llorar de madrugada, entonces me llevó al hospital, semana 38, me hicieron una analítica y ahí sí que dio la cara, unos valores alterados. Entonces, como había valores alterados, pues dijeron, vamos a inducir el parto. ah, vale, sí que ya estabas de 38 semanas. Claro, ya... estaba de 38, el bebé estaba perfecto, no pensaban para nada que fuera lo que luego me dijeron el diagnóstico, pero pues que sí que podía haber alguna bacteria típica, Sí. entonces que era mejor dar a luz. Que en ese momento casi incluso encuentras un poco de alivio, ¿no? De, Una bacteria, claro. Han encontrado Han algo. encontrado Sí. algo. No, muchísimo. Y a lo mejor es el momento en el que Muchísimo. esto se me empieza a pasar. Muchísimo, porque yo estaba empezando a volverme un poco loca. Y entonces te indujeron el parto. Entonces me niño indujeron el fenomenal. parto, Marta nació fenomenal, momento precioso. De hecho, yo noté mucho alivio físico porque al salir la placenta, que sí que estaba infectada y no sé qué, noté que me encontraba muchísimo mejor. ¿Qué pasa? Hubo un momento en el que estábamos brindando mi madre vino y entonces trajo unos sándwiches y estaba Rafa y entonces todos súper contentos.
y de repente yo sentí una punzada de dolor y supe que no habíamos terminado. O sea, yo supe que tenía algo grave, ¿no? Fue como una sensación de ya está bien, porque llevaba meses. De ahora ya no puede ser el embarazo. Exacto. Y ahora además no solo eso, ahora no me voy a callar. O sea, porque hasta entonces yo era como la paciente pasiva. Sí, es verdad que con el embarazo a veces nos pasa, ¿no? Que muchísimo. es como... Me pongo en manos de los demás también, a ver qué dice este, qué dice el otro. En ese momento yo dije, esto es... Lo sé en mi cuerpo, yo tengo algo grave y yo no me voy a callar hasta que me hagan caso los médicos o el hospital necesario. Sabéis que esto pasa un montón. Sí, de la lámpara, ¿no? Sí, le tienen que dejar la foto, ¿cómo se llama? No sé. incubadora. Fototerapia. Claro, entonces nos dijeron, nos quedáis 24, 48 horas más. Bueno, mira, eso... Que eso nos dio la vida, porque entonces dijimos, vale, pues mientras estamos aquí ingresados, que me miren. Entonces, bueno, recuerdo que fue durísimo porque estábamos en la habitación, yo pegada a mi bebé y entonces vinieron con una silla de ruedas. Y me subieron a no sé dónde y tuve que esperar un poco, típico, te van a hacer una prueba y ahí me eché a llorar. Fue un momento súper duro, yo solo quería estar en la habitación con mi bebé y celebrando. Entonces estaban las dos realidades ahí cruzándose y fue muy duro. Pero bueno, me pasaron a hacer prueba y bueno, una médico, la que empezó, me hizo un tacto, creo que se llama, y tocó un bulto. Entonces me dijo... hay un bulto, y me dijo, pero no te preocupes porque esto es benigno y esto te vas a casa y en un tiempo vienes y te lo quitamos, como un mioma o algo así, yo no entiendo mucho de esto, pero bueno, era benigno. Total, que empezaron a pasar médicos por ahí, que para ser benigno yo de repente tenía 20 personas, efectivamente nos mandaban a casa, para resumirlo. Entonces, yo le dije a Rafa que ni de broma. Yo le dije a Rafa, y si es benigno, porque tengo fiebre. Claro. Nadie nos ha hablado de la fiebre, estoy con unos fiebrones horribles, esto no es normal. Entonces hablamos con amigas que se dedican un poco a la salud, o que pues, mi amiga Celia, mi amiga Cris, que siempre es como que saben de estas cosas, siempre tienes algunas amigas a las que llamar para cosas de estas, y nos dijeron iros de ese hospital, o sea, iros de ahí, iros a otro. Y el médico ahí me dijo, vamos a hacer todas las pruebas necesarias, descartando de lo más grave a lo menos grave. Y yo solo oí eso, ya me relajé. Te quedaste tranquila. Yo ya, al entrar en ese hospital, dije, vale, estoy en buenas manos, esto va a ser duro, pero por fin me hacen caso. O sea, por fin alguien me hace caso. Y nada, y entonces allí me empezaron a hacer las pruebas por la parte de obstetricia, pero nada, pues iban descartando, aquí parece que no hay nada, te tenemos que derivar a aparato digestivo. ¿Qué pasa? Que ahí no puede estar Marco, porque esto es un hospital, esto es una planta de un hospital. Y ya ahí no es el maternidad, bebé... ahora es aparato digestivo. Claro, ese momento fue durísimo. Entonces eso, mi madre se hizo cargo de Marco. A ver, dentro de todo el horror, pues para mí, que fuera mi madre... mi madre que era una desconocida. Que, claro, entonces era una extensión de mí. Me daba mucha paz, muchísima. O sea, para mí fue como, bueno, es mi madre, es una extensión mía. Una preocupación que me quitó, entre comillas. Sí. Entonces, y el diagnóstico finalmente llegó, por desgracia. El diagnóstico llegó a las semanas. Fueron diciendo como que parecía grave, pero no me decían nada. De repente me dijeron que tenía un fin de semana en casa. Puedes irte el fin de semana a casa, ¿vale? Y entonces yo me lo tomé como en plan, igual me muero y me están diciendo me están mandando que me puedo a despedirme. despedir. Claro, es que psicológicamente... Tal cual. Igual me mandan a despedirme a casa. Y además vino una médico y le dije, por favor, pero decirme algo, ¿qué intuís? ¿Qué sabéis? Porque pasaron las semanas. Tú ingresada varias semanas. Sí, haciendo pruebas, horrible. Y entonces me dijo, eres muy joven, pero no pinta bien. Y se quedó ahí la conversación. Y yo me fui a casa, a la casa de mi padre, donde estaba mi madre con Marco, mi otro hijo y demás. Sí. Y en el plano psicológico, es decir, no solo irte el fin de semana a despedirte de lo que tú creías que era despedirte de tu familia, sino que además venías de separarte de Marco en el hospital, que además has dicho que estabas con lactancia materna, o sea, ese momento de claro, voy a dejar de darle el pecho al niño para continuar con el diagnóstico, pero me mandan a casa, ahora me tengo que despedir. O sea, es demasiada información. Y reconectar con tu bebé, porque esas semanas les veíais. Sí, los llevaban al hospital. Me los traían un montón, la verdad, porque... Sí, pero no estabais en casa, no estabais a gustos al final y con el diagnóstico y tú preocupada, pendiente. Claro. O sea, bueno, al final la cabeza está dando vueltas todo el rato. Sí, yo recuerdo estar en el suelo, me acuerdo perfectamente, yo creo que me acordaré siempre, jugando con Lucas, que tenía un añito y estábamos ahí jugando en el salón
y yo me tiré al suelo a jugar, pero sí con la sensación de, puede que sean los últimos momentos, entonces yo me tiré a jugar con él y ahí sí que se me pasó el tiempo sin darme cuenta, ¿no? Eso sí que me acuerdo. Qué fuerte. ¿Y ya llegó el lunes y tú volviste a ingresar? Volví a ingresar, partida en 2, pero volví a ingresar. Tenía que beberme los líquidos estos horribles para hacerme, ya no sé si era una colonoscopia o tal. Y nada, y bueno, y ya, por resumir, me dieron el diagnóstico. Empezó a decirme unas palabras larguísimas, carcinoma de no sé qué, y ya me quedé así y le dije, es cáncer. Y entonces me dijo, sí, cáncer de colon. Entonces Rafa se echó a llorar. Madre mía. Ahí ya Rafa se desplomó y yo ahí sí sentía alivio. O sea, ¿Sí? sí. O sea, la palabra cáncer, que es como lo Ya. peor que te pueden decir, pero tú dijiste, por fin tengo un diagnóstico. Sí. Sí. Yo venía de mucho sufrimiento. Entonces oí cáncer de colon y me pareció, por supuesto, horrible. Pero también pensé, ¿qué hay que hacer? Ya podemos empezar. Ya. Ya vale, podemos sí. empezar. Pero qué Exacto. valiente también tú, o sea, qué entereza. Pues eso, yo sentí, vale, durísimo, no sé qué, pero sentí alivio, eso es la verdad. Sentí alivio. Entonces Rafa se desmoronó, se echó a llorar. Solo decía, ¿por qué tú? ¿Por qué tú? Tú eres la madre, tendría que ser yo. Qué impotencia, además, ese sentimiento. Claro, que tienes un bebé recién nacido, que él al final pensaba, es que si ese bebé necesita a su madre, Claro. más que a mí, claro. Sí. Eso le salía a él, sí. Y nada, y lloró y pues le consolé ahí. Tú consolándole a él. ¿Qué cambio de papeles? Es de Sí. broma, pero es muy típico, sí. Al Sí. final nos hacemos fuertes y tú, yo creo que tú ya lo pensabas un poco. Claro, o sea, tener en cuenta que fue un camino largo hasta llegar ahí y Rafa estuvo sosteniéndome todo el camino, o sea, como una roca, ¿eh? Pim pam, sosteniendo. Cuando llegó el diagnóstico sí que se cambiaron los Bueno, y papeles. porque durante un quizá él momento. pudo sostenerte porque estaba siendo más optimista de cara a un posible diagnóstico. Entonces él en ese momento tenía esa fortaleza, menos mal que eso era lo que había en su cabeza, te sostuvo y cuando llegó la mala noticia que él no se esperaba, Exacto. pero tú sí, Exacto. hubo ese momento La de cambio de intuición, papeles. claro, de Exacto. encontrarte tan mal, Yo creo tú que fue veías eso, que y ya... que la que se sentía muy mal era yo. Al final él te está acompañando, pero no siente lo que tu cuerpo Claro, es. claro. Tú eres, o sea, el paciente es el que realmente Lo puede. sufre, Claro, sí. claro. Y entonces empezaste un tratamiento, ¿no? De Entonces- quimioterapia, o operación, ¿o cómo fue? Vale, entonces no, entonces hay que operar de urgencia. Uf. Esto es gravísimo porque se ha roto no sé qué, entonces por eso tienes fiebre, porque algo se ha roto, es que ya no sé ni explicarlo, ya no me acuerdo, pero bueno, algo se ha perforado, entonces que tienes quitarlo. fiebre por eso, hay que quitarlo de urgencia, vamos a quitar alguna operación que no sea urgente para ponerte a ti, o sea, hay que operarte ya. Qué fuerte. Antes de la quimio, normalmente se hace quimioterapia Claro. y luego llega la operación, pero en Claro. este caso Como se había invertido por roto urgencia. eso. Que me dijeron el posoperatorio es durísimo, Laura, o sea, muy duro, no puedes estar dando el pecho a tu bebé, Claro. necesitas que ahí Descansar. haya alguien, exacto, tú sanar, aunque cuesta entenderlo como madre y como mujer, pero es como si quieres luego hacerte cargo de todo lo que tienes aquí, necesitas sanar tú, entonces hay que cortar la lactancia, pues eso, otra persona, en este caso mi madre, se va a encargar de estar con el bebé y tú tienes que encargarte de sanar, el posoperatorio va a ser difícil. Entonces, bueno, pues nada, me hicieron la operación. Iba a decir, salió bien. A las 48 horas me fui de urgencia otra vez y ahí otra vez estuve a punto de morirme porque se habían soltado claro, ellos tienen que unir, se lo llaman anastomosis, pero se soltaron. ¿Por qué? Porque claro, yo venía de un parto, Claro. entonces el cuerpo no está Recuperado de por no sí, está tiene- recuperándose. Su tono habitual, claro, ni etcétera. siquiera los órganos. creo Sí, que en se el tienen que parto y en el recolocar embarazo todo. vamos, está todo distinto. Sí, movido, se cambia de sitio, sí. Exacto, Ah, entonces pues claro, no aguanto y entonces el médico, Arsenio Sánchez Movilla, que era una eminencia tal, luego me lo contó, me dijo, te lo voy a unir yo a mano, porque hay unas máquinas que ya no me acuerdo, pero bueno, el caso es que a mano te lo voy Tienes a... más sensibilidad y tal, madre mía. no lo sé, y... Pero por artesanía. A ver, cuando pasaban los días, Arsenio vino y me dijo, o sea, venía en plan, Sigue viva. o sea, efectivamente. Y el trabajo que me ha dado. Efectivamente, además que es muy, o sea, es un señor luego muy gracioso porque luego era el típico de por favor que te traigan comida, que la comida está del hospital, es malísima, aquí nadie puede ponerse bien ni nada, era graciosísimo.
Pero me decía, madre mía. Lo que me has hecho pasar. Madre mía, lo que me has hecho pasar. Claro, además, a mí me conoció todo el hospital, Claro, porque es era que una es un niña caso, de claro. 33 años, con 2 bebés recién dada a luz, Claro. con un cáncer que no es normal en una chica de esa edad, muy grave. Entonces, todo el mundo, o sea, no sé qué, las asambleas estas que hacen de muchos sí. médicos, no sé qué, pues me conoció todo el hospital. Entonces yo me fui recuperando en casa de mi padre, y nada, mi madre estaba ahí muchísimo también, y... A ver, recuerdo la etapa también con mucho cariño, ¿eh? O sea, recuerdo Eso de te iba a todo. decir, porque después de todo lo que venías, a de repente ya tener un diagnóstico que te han curado, entre comillas, ya estar con tus 2 niños, encima Sí. en casa con tus padres, que Sí. quieras o no, estás súper cuidada, Sí. tu marido entretenido, o sea que al final es un buen momento después de todo lo que habías pasado. Sí, al final el tumor lo pudieron quitar todo, entonces toda esa parte era un éxito. Sin dolor, ahora ya no tenías dolor. No tenía dolor. Tenía a lo mejor de la operación y tal, pero... Claro, pero es verdad, pero tenía lo que es la herida, pero al Sí. final nada que ver. O sea, a ver, convivían las dos realidades, ¿no? O sea, yo recuerdo, por un lado, la dureza de todo, de qué ha pasado, porque se ha puesto todo patas arriba. Tengo una ileostomía aquí en el cuerpo, tengo una cicatriz. Sí, claro, que de repente es rapadas, como todo. O sea, difícil. Sí. por otro lado, ya no tengo el dolor, o sea, claro, yo había pasado tanto dolor que Era ya alivio, no, ¿no? ya no tenía esos dolores, y sí tenía que, o sea, sí estaba, pues eso, que tenía que sanar un montón, o sea, que tampoco estaba fenomenal, obviamente, pero yo no tenía ese dolor de no poder Físico. dormir, de físico, estaba muy arropada, habíamos puesto nombre a lo que había y había un plan. A mí el plan me daba muchísima tranquilidad. Entonces, yo sabía que en unos meses empezaba la quimioterapia, Luego tuviste quimio. luego hubo además. quimio, pero bueno, y me habían quitado el tumor y estaba efectivamente Sí, pero con lo mis dos peor ya bebés. había pasado. Y tenía un poco esa sensación, Claro. sí. Y ahí es cuando tú te das cuenta de que tu vida necesita tomar un cambio o un cambio de rumbo, todavía no. ¿Cómo fue ese proceso? Porque claro, tú estás recuperándote, pero me imagino que tú dentro pues querrías hacer algo más, ¿no? Que a lo mejor dices, esto lo tengo que compartir o no puedo volver a mi vida de antes. Claro, Te replanteas, ¿no? El futuro y el camino. claro, sí. Creo que tardé un poco más. O sea, ahí estaba todavía sobreviviendo un poco o dejándome cuidar, sanando con los 2 bebés. O sea, ahí no estaba planteándome en ese momento, yo creo, nada de mi rumbo más De allá. emprender ninguna cosa. No. De hecho, me costaba ver en el calendario allá un mes de- vista. La prioridad estaba era en un recuperarte momento y estaba en un momento de aquí y ahora, mucho. O sea, yo no podía ver en el calendario 3 meses. Es que no, además Te lo veía agobiaba, borroso, ¿no? no sabía. Entonces, no, yo vivía aquí y ahora. O sea, nos tomamos un vaso de agua, charlamos tú y yo, aquí Ojo, y pero qué ahora. importante eso también, valorar el día a día, que al final nunca lo hacemos. O sea, Tal es cual. muy triste que un cáncer te tenga que hacer llegar a eso, pero también es bonito, ¿no? Que pues estoy con mi niño y estoy disfrutando de que él esté aquí sentado conmigo y yo estoy disfrutando con él. Y no pensar más allá. Y entonces, Sí. ¿cuándo es ese momento en el que dices, ahora sí? Pasada la quimioterapia, me imagino. Pues mira, perdonad que vuelva un poco a lo profesional, yo negocié, me dieron la baja, negocié la salida y embarazada de Lucas empecé un máster en psicoanálisis. ¿Vale? Además Lucas era un bebé que dormía y dormía. ¿Te dejaba hacer el comía, máster? no, tal cual, o sea, dormía muchísimo. Entonces yo, eso sí, dividí el máster en 2 cursos, se podía hacer, en vez de hacerlo todo de golpe, dije, pues bueno, poco a poco hacemos uno y luego otro. Entonces, ¿qué pasa? Claro, luego llegó el diagnóstico, yo del máster de psicoanálisis igual me quedaba una asignatura y el TFM, que es el trabajo de fin de máster. ¿Qué pasa? Que cuando la vida te pone todo así y cuando no ves en el calendario más allá, yo solo pensaba, yo quiero hacer algo que me apasione. Y el máster de psicoanálisis pues era más teórico, no me acababa de llenar. Y en vacaciones, allí en Cádiz, mi tía Miriam, que es hermana de mi madre y es socia del Centro de Estudios del Coaching, es coach, me dijo, Laura, ya me lo había dicho más veces, pero me dijo, ¿por qué no te animas a formarte como coach? Y entró. Dije, Entró el gusanillo. pues igual sí. Igual es el momento. Igual es el momento. Total, que se lo dije a Rafa, que yo creo que por un lado decía, esto está Que haga lo que quiera. O haz lo que quieras. no sé si en ese momento confiaba mucho en todo lo que ha venido después, la verdad. Tendría que estar aquí sentado para decírnoslo. O decía, bueno, que haga lo que quiera, vamos a dejarlo Con tal de que tranquila. esté contenta, tranquila y contenta. no volvamos al hospital, que Sí, haga lo que quiera. exacto. Entonces ya ese gusanillo entró y en septiembre empecé mi formación en coaching. Y eso fue un antes y un después. Que ahí tenías 34, Y ahí tenía 33. 35.
Y todo lo que habías vivido desde esos Sí, la 32 verdad a los es que han sido 33. 32 muy intenso, un año muy intenso. largo. Muy intenso. ¿Qué pasa? Que ahí entró la luz, porque yo recuerdo ese primer día ahí sentada, que además nos poníamos ahí en círculo, pues los 20 alumnos que éramos, con los 2 maestros, y cada uno es como, bueno, ¿de dónde llegas? ¿Cómo estás? ¿Quién eres? Una presentación, ¿no? Y yo me presenté, además acabé hablando un poco de todo lo que me había pasado. La gente soltando tu bomba. La claro. gente compartió también cosas profundas. Yo no sé si fui de la primera y creó la inspiración, o otro compartió, entonces yo me lancé. Pero después de ese día yo salí diciendo, estoy donde tengo que estar. O sea, era aquí. Aquí está mi camino, aquí está mi vocación. Y esa sensación no la olvido, porque fue muy en el cuerpo. O sea, era aquí, ¿sabes? Como... Y ese camino, o sea, una vez ya decides tomar ese camino, ¿cómo consigues convivir con ese diagnóstico que ya has tenido, ¿no? Que supongo que al final la mente a veces juega malas pasadas, de decir, he tenido este diagnóstico, pero a la vez tengo que seguir, a la vez, no sé, voy a cambiar mi vida, ¿no? ¿Te limita, te condiciona ese diagnóstico que ya tuviste? ¿Cómo es? Vale. Realmente es que hubo más operaciones. Vale. Entonces no se había cerrado el capítulo de hospitales. Madre mía. Para nada. Tener en cuenta que yo la quimio la seguí, pues no sé si era hasta diciembre, enero. En medio, lo estoy resumiendo, pero en medio te coges un resfriado, la que cualquier infección, fiebre cosa- puede ser Y todo muerte, se dilata. corriendo al Ya. hospital, una infección de orina, o sea, cosas muy del día a día, volver a estar ingresada, llorando, otra vez entrar por urgencias, soy paciente oncológica, pasaron muchas cosas. ¿Y qué pasaba? Que me iban a reconstruir el tránsito, a quitar la bolsa, la ileostomía, en febrero de 2019, ¿vale? O sea, Vale. yo estaba matriculada en coaching, yo estaba... O sea, en medio de todo yo fui... O sea, tú estabas conviviendo Laura madre, Laura en formación de coaching, Laura paciente oncológica. Claro. Sí, Wow, que las tres... Sí. Bien, Sí, pero- la verdad que mirando a vista atrás, no es por nada, pero digo, madre mía, todo lo que construí... Hombre, tienes que estar estando súper así. orgullosa. Claro, Súper. no me lo ahora mismo no me lo creo mucho cuando miro atrás, ¿sabes? Digo, pero... ¿De dónde sacaba yo, no? Esa... Sí, o sea, pasa que eso yo creo que me daba fuerza, ¿no? Una formación en la que te sientes súper a gusto, que de repente notas que es tu vocación, por otro lado tus niños, no sé. Pero bueno, el caso es que me hicieron la operación esta, que era la paroscopia, entonces en teoría era súper sencillita, no me tenían que abrir, era una cosa sencilla, pero no salió bien. Entonces yo a los días me empecé a encontrar fatal, es que no quiero enrollarme mucho con esto, pero bueno, el caso es que de urgencia otra vez al hospital, me volvían a mandar a casa porque no me veían nada. Otra vez, ¿no? Pasé noches... de hecho, yo no sé cuándo sufrí más. En 2019 sufrí muchísimo. ¿Sí? Recuerdo un día a mi madre de madrugada atendiéndome. No grites, que los niños se van a asustar. Lo que yo debía estar gritando, pero era una tortura Qué humana horror, del pobre. dolor, ¿no? Entonces, o sea, llegué a picos de dolor sobrehumanos. Y nada, y entonces me tuvieron que... Al final me operaron, me volvieron a abrir. O sea, yo creo que he tenido 4 operaciones abiertas. Y claro, y ahí esa fue dura, porque cuando salí de esa operación en 2019 me habían tenido muchísimos días sin comer, pero sin comer, yo tenía un hambre que me moría, pero que me moría. Pero le prohibía a la gente que entrara con comida, o sea, yo en los anuncios me quería morir, o sea, yo lloraba, en plan, darme comida. Sí, Qué sí, tortura. sí. Además, yo, o sea, quería hacer trampa, era como darme comida, me estáis matando hambre. Claro. Horrible, o sea, no me río, pero horrible. Y cuando pasó esa operación y conseguí levantarme en el posoperatorio y fui al espejo, o sea, mi tía Eres y un yo gran de broma sueño. la novia cadáver, o sea, Claro. era pues un ente. Qué impactante Un ente. también eso. Yo me miré al espejo, un ente. Qué bonito justo transformar algo tan, o sea, que lo has contado la historia que nos parece tan, ¿no? O sea, horrible pensar con el bebé y tal, pero al final de todo, aunque nos parezca tan horrible, sacamos algo positivo, lo transformas en algo, bueno, pues que ahora a día de hoy estás ayudando a muchísima gente. Sí, Y esto Entonces- ahora se transforma o llega con tu libro, ¿no? De la mano de tu libro. ¡Qué ilusión! Cuando todo se Me ve- rompe, uy, que he además tocado es que el título, El título es tal que cual, lo dice todo. Tal cual. Cuando todo se rompe, Las sí. piezas del Bueno, no puzzle. hemos tenido la oportunidad de leerlo porque no nos has dejado.
Pero en esas notas que hemos podido ver hay cosas que me parece que son muy potentes. No sé si podrías resumirnos un poco el concepto de la trampa del éxito por inercia, que por ejemplo a mí me ha parecido como que nos toca un poco a todos, en mayor o menor medida. Hacernos un vistazo general. Sí, pues al final creo que es muy importante que cada una de nosotras o cada uno defina su éxito. O sea, ¿qué es el éxito en la vida? Porque yo en las sesiones que esto lo hablamos tanto, ¿verdad? Es fundamental, sí. Claro, o sea, no es la del vecino, ni la de tu padre, ni la de tu madre. ¿Qué es el éxito para ti? Pero ¿y qué tarde llegas a esto? Porque yo lo hablaba con vosotras el otro día, ¿no? Yo creo que hace como un cuarto de hora que me he dado cuenta de que el éxito para mí es una cosa completamente diferente de lo que había construido. Pero es que ya estaba trabajando para ese que sí que creo que es realmente mi concepto de éxito sin saber que lo estaba haciendo. O sea, he tenido que aceptar que es que eso era lo que yo quería y entendía como éxito. Pero porque no es lo mismo que muchas veces la sociedad te dice, Claro, ¿no? porque Te marca. a mí me han vivido, inculcado porque el que eso yo es. tenía que estudiar, porque al final pues he tenido la suerte de criarme en un ambiente en el que podía permitirme estudiar, tenía que aspirar al trabajo de mis sueños y de repente yo me crucé en mi caso con la maternidad, ¿no? Y con ese momento en el que dices, ¿a qué le quieres entregar más? ¿O en qué te quieres volcar un poco más? ¿O cómo te quieres ver en cada una de estas facetas? Y como decíamos el otro día y como digo siempre, para mí el éxito, por ejemplo, es estar a las 5 de la tarde en la puerta del colegio para recoger a mis hijos. Pero es que de eso me he enterado hace, pues lo que te digo, un cuarto de hora. Qué bueno, qué bueno. Es que es muy fuerte. Claro. Y es que para eso es fundamental conocerte a ti misma y hacer un psicoanálisis, ¿no? Que Claro, al final es lo que tú ayudas a hacer a la gente. Claro, al final, si vemos una pirámide, pues en la base está el autoconocimiento. Entonces, ¿quién soy? ¿Qué me gusta? ¿Qué me hace bien? Que parecen obviedades. ¿En qué me pongo y se me pasa el tiempo volando y no me entero y me tienen que llamar 20 veces porque se me ha pasado, ¿no? Todas esas cosas que es nuestro propio autoconocimiento, que nos gusta, que no, que es más allá de, vale, la Laura que trabaja, o la Ali que hace no sé qué, o la Blanca. No, más allá de esas cosas que hacemos, es nuestra esencia, ¿no? Es empezar a conocernos más desde ese lugar para quitar un poco esas creencias y todas esas cosas impuestas que igual a veces ni nos las han dicho. Es que yo he entendido que se esperaba de mí no sé qué. Bueno, eso también es cierto, ¿eh? Sí. Que parece que siempre es responsabilidad de lo que nos han dicho, pero lo hemos interpretado. Sí. Muchas veces. Claro, y que además yo creo que está muy bien. A todos nos pasa que nos han, sin querer, con todo el amor del mundo, nos han dirigido en cosas, pero es nuestra responsabilidad. No, para mí no vale con 30, 40, 50 años decir, es que claro, como tuve no sé qué, no sé cuál, vale, ha sido muy duro lo que has tenido, pero ¿qué es lo que está en tu mano hoy en día? ¿Cómo puedes parar, conocerte más, hacerte responsable y desde ahí cambiarlo, dar ¿no? pequeñitos Y elegir pasos el camino hacia donde un poco quieres ir? también. Claro, entonces al final el autoconocimiento te trae consciencia, que es lo contrario a esa inercia. Te trae consciencia para decir, bueno, es que el éxito, esto es lo que entendía el éxito, mi padre, me lo invento. ¿Qué es el éxito para mí? Ir a las 5 de la tarde a recoger a mis niños, vivir en un pueblo, alejarme de la gran ciudad, yo qué sé, cada uno lo que sea, ¿no? O sea, me lo estoy inventando. Sí, ¿dónde me siento plena? Claro. Sí. Entonces, O llegar a jefa en una empresa, o sea, es que cada uno... Sí, bueno, es que sí, por cada uno supuesto tiene su parece que, o sea, aspiración, que el su- camino que claro. parece que era para nosotras también puede ser. Pero que muchas pero veces que no nos tomes lo consciencia. preguntamos, sino que Claro, vamos justo. viviendo y... Exacto. Justo, Entonces, bueno. al final, yo lo que intento en el libro es traer un poco mi experiencia vital, pero no para que resuene una persona que haya tenido un cáncer, que por supuesto también, ¿no? O una persona que haya tenido un familiar, sino una ruptura, crisis de pareja, un despido, o sea, el típico quiebre, Cosas momento que te crisis cambian. en tu vida, que todos hemos tenido de una manera o de otra, ¿no? Entonces, El punto cuando de todo se inflexión, ¿no? rompe, De- claro, a todos en algún momento nos hace crack la vida de una manera o de otra y son avisos. Entonces, no quería que se quedara en la oscuridad de cuando todo se rompe, es como el arte de hilar, deshilar y volver a hilar, es decir, cómo nos reconstruimos. Y ese mapa de reconstrucción que cuento en el libro, lo que voy haciendo es meter píldoras de autoconocimiento y ejercicios prácticos para que al final el lector pueda sacar algo con su propia vida y llevarse algo para lo que construir, ¿no? Y a raíz de eso, para mí no se trata de ganar o perder, se trata de aprender. No, totalmente. Claro, entonces desde ahí... Qué bueno. Oye, ¿y dónde se puede comprar? Pues se puede comprar en Amazon, ahora mismo está en preventa, de hecho, claro, las personas que lo compréis ahora me estáis ayudando mucho a que el libro se lleve a la imprenta. Ah, vale. Tengo un número de venta que hay que hacer y a partir de ahí se lleva a imprenta. Entonces, para mí, como las primeras personas que estén comprando el libro, al final son parte de este proyecto proceso, claro. y bueno, y tendré un detallito con cada una de las personas. Así que Pues nada. Vale, y luego, nada, sí, yo creo que como para terminar, en esta inercia que hemos estado hablando, ¿no? Y para la gente que nos escucha, como muchas veces
pues estudiamos una cosa o trabajamos en una cosa porque parece que, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues, ¿qué señales crees que son las que tenemos que identificar para ver que no estamos en el camino, que necesitamos un cambio y que ese cambio no va a ser malo, al contrario, que es reinventarse, seguir otro camino y brillar, ¿no? Como dices tú mucho. Sí, pues muchas gracias por la pregunta. Yo creo que, a ver, a los seres humanos nos da muchísimo miedo el cambio, nos da mucho miedo la incertidumbre, es como que necesitamos controlar, aunque en realidad no controlamos nada, pero sentir que controlamos, ¿no? Y creo que hay las señales, a ver, yo en mi caso, por ejemplo, he hablado de no poder dormir. Obviamente, ¿no? Pero a veces se olvida las señales biológicas, o sea, pues tener apetito, poder dormir por la noche. De hecho, creo que es un mal de la sociedad, lo mal que se duerme. O sea, conciliar el sueño, claro, el estrés. Pero al final, si conseguimos parar y conectar con nuestro cuerpo, por ejemplo, nuestro cuerpo nos va a mandar esa señal. O sea, hay una cosa ahí de intuición de que si paramos, sabemos si estamos bien o no donde estamos. Más allá de, pues eso, todas esas creencias que llevamos, ¿no? Entonces yo creo que sería legitimar parar. O sea, darme el permiso, aunque la sociedad va toda pastilla, darme el permiso de parar. Que puede ser un viaje, puede ser darme un paseo por la naturaleza, puede ser empezar un proceso de coaching, pero permitirte parar, conectar contigo y a partir de ahí abrazar también esa incertidumbre, sabiendo que la incomodidad es la puerta al crecimiento. Qué buena frase esa, Sí, para esa terminar. me encanta. Pues muchas gracias, Laura. Bueno, ya sabes que te admiro un montón, tanto que hice el proceso de coaching contigo y se nota, ¿verdad? Que he aprendido mucho. Bueno, yo se lo digo todos los días. Sí. Así que muchas gracias, la verdad es que es admirable tu historia y te admiramos un montón desde aquí. Muchísimas gracias por chicas. estar aquí. Gracias, Y por estar aquí. gracias a vosotros. Gracias.